Juan Antonio López era el tipo de hombre que no dejaba nada al azar. CEO de una de las firmas de inversión más importantes del país, cada movimiento suyo estaba calculado, cada decisión fríamente medida. En su mundo, la confianza no se regalaba, se ganaba. Y nadie se la había ganado como Lucía Torres. Lucía era más que su asistente ejecutiva. Era su mano derecha, su brújula cuando el mundo empresarial se volvía caótico. Ordenada, discreta y brillante con los números, llevaba las finanzas como si fueran propias. En más de una ocasión, Juan Antonio pensó que si él desaparecía, ella podría mantener la empresa de pie sin problemas. Pero entonces, algo cambió. Pequeños detalles empezaron a llamar su atención. Lucía llegaba tarde sin justificación. Se marchaba antes de tiempo. Tomaba llamadas a escondidas y, cuando él entraba en su despacho, cerraba rápidamente la pantalla del ordenador. Nada escandaloso. Nada concreto. Pero suficiente para que una idea se colara en su mente. ¿Y si Lucía lo estaba traicionando? Él no quería creerlo, pero la semilla de la desconfianza ya había germinado. Los días siguientes, Juan Antonio se volvió más observador. Cada movimiento de Lucía era analizado, cada palabra pesada. Empezó a repasar las cuentas, los informes, los correos. No encontró nada extraño, pero su intuición seguía alertándolo. ¿Y si había aprendido a ocultarlo bien? Un martes por la tarde, mientras todos en la oficina comenzaban a retirarse, Lucía se levantó de su escritorio, tomó su bolso y se fue sin decir una palabra. Juan Antonio, desde su despacho de cristal, la vio salir. Algo dentro de él se encendió. Se levantó rápidamente, tomó las llaves de su coche y la siguió. No era algo que hiciera normalmente. No se sentía orgulloso. Pero la duda lo estaba consumiendo. Lucía caminó unas calles y se subió a un taxi. Él la siguió desde lejos. El taxi cruzó la ciudad hasta llegar a una zona que Juan Antonio apenas reconocía. Calles estrechas, edificios deteriorados, grafiti en las paredes. Un barrio olvidado. El taxi se detuvo frente a un edificio de ladrillos desgastados. Lucía bajó con una mochila grande. Juan Antonio estacionó a unos metros y observó desde la distancia. Entonces vio algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Lucía abrazaba a un hombre. Era un hombre bien vestido, de traje oscuro, con un maletín en la mano. Conversaron unos segundos. Luego ella lo acompañó hacia el interior del edificio. Ahí está, pensó Juan Antonio. El CEO de la competencia. El que me está robando desde adentro. Esa noche casi no durmió. No había pruebas claras, pero lo que había visto bastaba para confirmar sus sospechas. Al día siguiente, en su despacho, redactó la carta. Fría, directa. Terminación de contrato. Pérdida de confianza. Entrega inmediata de credenciales y acceso a sistemas. Lucía llegó puntual como siempre, sin saber lo que la esperaba. Él no la miró a los ojos. Simplemente le entregó el sobre. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida. Lo siento, Lucía. Pero ya no puedo confiar en ti, dijo Juan Antonio, con voz dura. Ella abrió el sobre y leyó. No dijo una palabra al principio. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto. Luego a la tristeza. Finalmente, habló con un hilo de voz. ¿Esto es en serio? Él asintió. Lucía no lloró. No pidió explicaciones. Solo dejó su tarjeta de acceso sobre el escritorio, recogió sus cosas y se marchó sin mirar atrás. Pero algo en la forma en que se fue dejó un eco incómodo en el pecho de Juan Antonio. No había rabia. No había culpa. Solo una tristeza serena. Esa noche, no pudo concentrarse en nada. Repasó la escena una y otra vez. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si lo malinterpretó todo? La duda volvió. Más fuerte. Más insistente. Al día siguiente, sin avisar a nadie, volvió a ese barrio olvidado. No sabía qué buscaba exactamente. Solo siguió el camino que había hecho Lucía la vez anterior. Entró al edificio donde la había visto. Subió unas escaleras ruinosas y, al llegar al segundo piso, escuchó voces infantiles. Risas. Olía a comida casera. Se acercó con cautela y, por una puerta entreabierta, vio una escena que lo paralizó.
Lucía, de rodillas, estaba sirviendo comida caliente a dos niños descalzos. A su lado, el mismo hombre bien vestido de la noche anterior, que él había confundido con un rival, sostenía un estetoscopio. Era un médico. Le sonreía a uno de los niños mientras revisaba su brazo. Juan Antonio sintió que el aire lo abandonaba. Se quedó inmóvil. Lucía se giró y lo vio. Lo reconoció de inmediato. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. No había enojo en su rostro, solo una mezcla de sorpresa y resignación. Él bajó la cabeza, avergonzado. Ya no podía sostenerle la mirada. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella suavemente. Juan Antonio no respondió de inmediato. Trató de hablar, pero las palabras no le salían. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Pensé que estabas trabajando con alguien más. Que me estabas traicionando». Lucía asintió, sin juicio ni reproche. Luego miró a los niños. «Llevo años ayudando a este lugar. Con lo que gano en la empresa, les compramos comida, medicinas. Lo hago después del trabajo, por eso a veces me iba antes. No quería mezclarlo con la oficina. Nunca creí que tuviera que explicarlo». Él no supo qué decir. Lo único que pudo hacer fue susurrar: «Perdóname». Juan Antonio seguía allí, de pie en medio del umbral, como un intruso en una verdad que no había querido ver. La escena frente a él era tan ajena a su mundo corporativo, que por un instante se sintió pequeño. Ridículo. Un hombre con trajes de miles de euros que no había entendido nada. Lucía, todavía agachada junto a los niños, no se movió. Tampoco le pidió que se fuera. Solo bajó la mirada un instante, como si aún estuviera digiriendo la presencia de su antiguo jefe en ese espacio tan íntimo, tan distinto al ritmo frío de las finanzas. El médico, el hombre que Juan Antonio había confundido con un rival, se acercó con amabilidad y le tendió la mano. «Doctor Samuel Herrera. Pediatra voluntario. ¿Usted es?». «Juan Antonio López», respondió, estrechándole la mano con torpeza. Era su jefe. El médico asintió, sin añadir juicio. Luego volvió con los niños, que ahora revolvían con las manos pequeñas una caja llena de juguetes rotos pero coloridos. Lucía finalmente se puso de pie. Sus ojos estaban calmados, pero había algo en ellos, una tristeza que no se borraba. No por haber sido despedida, sino por saberse malinterpretada por alguien en quien confiaba. «Este lugar es un pequeño orfanato», dijo. «Tiene más necesidades que recursos. Muchos de estos niños vienen de situaciones muy duras. Lo que ganaba contigo ayudaba a cubrir comida, medicinas, reparaciones. El doctor viene 3 veces por semana. Algunos voluntarios traen pan, arroz, ropa usada». Juan Antonio solo escuchaba. Ya no interrumpía. Algo dentro de él se rompía, pero era demasiado pronto para saber qué. «Y ese hombre que viste anoche», añadió ella, «es el doctor Herrera. Estábamos organizando la compra de vacunas con una farmacia comunitaria. Nada más. Ninguna conspiración. Ninguna competencia. Solo intentamos mantenerlos vivos y sanos». El CEO no podía con el peso de su vergüenza. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin titubear, ahora temblaban. Observó los muros de aquel lugar, descascarados, húmedos, pero llenos de dibujos infantiles. Vio una pizarra con cuentas escritas a mano, como si alguien, probablemente Lucía, estuviera administrando también ese caos, fuera del horario laboral. La había juzgado sin preguntar. La había despedido sin darle derecho a explicarse. Y lo peor, había proyectado su propio cinismo sobre ella. Porque en su mundo, la gente no hacía cosas buenas sin interés. No ayudaban sin sacar ventaja. «No sabía nada de esto», murmuró, como si se hablara a sí mismo. Lucía se encogió de hombros. «Nunca preguntaste». El silencio volvió a llenar la sala. Detrás, los niños seguían jugando, ajenos a esa tensión de adultos. Uno de ellos, una niña de unos 5 años, se acercó a Lucía, tiró de su falda y le entregó una flor de papel. Lucía se agachó y la abrazó con ternura. Juan Antonio se quedó mirando. Ese gesto, tan simple, tan puro, le dolió más que cualquier palabra. Quiso decir algo,
pero no encontró las palabras correctas. En cambio, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó la carta de despido arrugada que aún conservaba. La miró como si estuviera sosteniendo un error, y lo estaba. Luego la rompió en silencio, en 4 partes, y las guardó en su mano cerrada. Lucía lo miró, pero no dijo nada. La herida estaba abierta. La desconfianza ya se había sembrado. Romper la carta no cambiaba lo ocurrido. Pero era algo. Una grieta. Un comienzo. Esa noche, Juan Antonio volvió a casa, pero no fue capaz de encender el televisor, ni de abrir su portátil, ni de mirar las cifras del día. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Se quedó sentado en el sofá, en silencio, con los trozos de la carta aún guardados en el bolsillo de su saco. Lo peor no era haberse equivocado. Lo peor era haber lastimado a alguien que, en silencio, estaba haciendo más por el mundo que él con todos sus millones. Los días pasaron. En la oficina, su ausencia se notó más que nunca. El equipo estaba desorientado sin Lucía. Las cifras cuadraban, sí, pero los procesos se volvieron torpes. Las decisiones se alargaban. Los correos que antes se resolvían en minutos ahora quedaban sin respuesta durante horas. Pero eso no era lo que más le dolía. Lo que más lo inquietaba era el silencio de Lucía. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Él había imaginado, en su arrogancia, que ella volvería a buscarlo, que aceptaría su disculpa implícita, que volvería si él tan solo le pedía perdón. Pero Lucía no lo hizo. No lo buscó. No intentó justificarse. Había aceptado su juicio, había recibido su error, y había seguido adelante. Eso lo desconcertaba más que todo. Hasta que un día, recibió una notificación bancaria, una donación recurrente de la empresa, previamente aprobada por Lucía, a nombre de un pequeño orfanato en la periferia. Una donación que él mismo había firmado meses antes sin leer los detalles, como hacía con tantos otros documentos que ella manejaba. Lucía había organizado los fondos para ayudar al orfanato desde dentro de la empresa. Legal, transparente, pero silenciosamente. Nunca había robado. Nunca había mentido. Solo había ayudado, con permiso de él, sin que él lo supiera. Eso lo golpeó con fuerza. En una mezcla de rabia contra sí mismo y ansiedad por arreglar las cosas, tomó el coche y volvió al orfanato. Pero esa vez, al llegar, se encontró con una escena distinta. El portón estaba cerrado. Una hoja en la puerta decía, en letras tristes: cerrado temporalmente por falta de fondos. Estamos trabajando para volver pronto. Gracias por su apoyo. Juan Antonio sintió un nudo en el estómago. Entró por un costado, recorriendo el edificio ahora en silencio. Las risas infantiles habían desaparecido. Las paredes seguían ahí, con sus dibujos, sus huellas de manos pintadas, sus pizarras incompletas. Pero el alma del lugar se había apagado. En una mesa junto a la entrada, una caja de cartón contenía algunos sobres, papeles, y un cuaderno. Un cuaderno con tapas azules gastadas. Lo abrió. Y reconoció la letra. Era el cuaderno de Lucía. Allí estaba todo: presupuestos, listas de compras, medicamentos administrados, vacunas pendientes, notas con nombres de niños, horarios de voluntarios, proveedores de alimentos, incluso pequeñas cartas escritas a mano, probablemente por los propios niños, agradeciendo por la comida o por los lápices de colores. En la última página, una frase en lápiz, escrita por ella. Uno no ayuda esperando reconocimiento. Ayuda porque puede. Porque es lo correcto. Juan Antonio cerró el cuaderno con cuidado. Lo sostuvo contra su pecho un segundo. Y por primera vez en muchos años, se sintió perdido. Porque ni todo su dinero, ni todos sus socios, ni todo su poder, sabían cómo reparar eso. No sabía cómo recuperar a Lucía. Y peor aún, no sabía si ella quería ser recuperada. Pasaron 3 semanas desde que Juan Antonio encontró el cuaderno de Lucía. El orfanato seguía cerrado. Y Lucía seguía desaparecida de su vida. La rutina volvió, en apariencia. El despacho estaba en orden, las reuniones agendadas, los accionistas tranquilos. Pero todo era distinto. Juan Antonio trabajaba, sí, pero de manera automática. Respondía lo necesario,
pero no hablaba más de lo justo. Su equipo lo notaba, pero nadie se atrevía a decir nada. Hasta que una mañana, durante la junta directiva, recibió una noticia inesperada. «Tenemos una OPA sobre la mesa», anunció Esteban, su director legal. «Viene desde Londres. Quieren comprar el 60% de la compañía. La oferta es agresiva. 3 veces el valor actual por acción». Juan Antonio no dijo nada al principio. Esteban continuó, excitado. «Con esa cantidad podrías retirarte. O expandirte a donde quieras. Estamos hablando de una fusión con una firma global. Tecnología, inversión verde, presencia en Asia. No hay nada ilegal. Todo en regla». El resto de los directivos sonreía, entusiasmados. Los ojos brillaban con la promesa de cifras gigantes. Por dentro, Juan Antonio sabía que, hace apenas unos meses, habría dicho que sí sin dudar. Que habría convocado a los abogados, cerrado el trato en tiempo récord y brindado con champán esa misma noche. Pero esta vez, algo no encajaba. «¿Quién lidera la OPA?», preguntó. «Un fondo llamado Ardent Capital», respondió Esteban. «Su CEO se llama James Mullen. Agresivo, pero respetado. Aunque, debo decirte, no le interesa mantener el modelo actual. Van a reestructurar todo. Finanzas, personal, filiales. Despedirían al 40% del staff». Juan Antonio bajó la vista. Y ahí, en medio de tantos papeles financieros, algo volvió a él: el orfanato, los niños, el cuaderno de Lucía. Y luego pensó en algo más. Recordó un almuerzo, meses atrás, cuando Lucía le propuso destinar parte del fondo de inversión a proyectos de impacto social. Educación, salud, alimentación. Algo pequeño, simbólico. Él no había estado del todo de acuerdo. «No es rentable», había dicho. Ella no insistió. Y sin embargo, lo había hecho igual, en silencio. ¿Qué pasaría con esos proyectos si aceptaba la OPA? ¿Qué pasaría con las donaciones, los programas, las ayudas invisibles que solo Lucía manejaba? Más aún, ¿qué pasaría con la empresa sin Lucía? Pasó el resto del día encerrado. Pidió todos los informes de impacto social. Revisó cada transferencia que ella había aprobado. Trazó redes, contactos, proveedores. Era como descubrir una segunda empresa, paralela, creada por ella dentro de la suya. Un ecosistema que él había ignorado durante años. Y cuanto más leía, más crecía su incomodidad. Por la noche, recibió un correo del fondo Ardent Capital. Era personal. De James Mullen. Directo. «Esperamos su decisión antes del viernes. Es un trato justo. Su empresa es sólida, pero podemos hacerla más eficiente. Y más rentable». Juan Antonio cerró el portátil. Caminó hasta la ventana de su despacho. La ciudad brillaba abajo, como un tablero de luces. Pero él solo pensaba en las calles del orfanato, en las manos de los niños, en la voz tranquila de Lucía diciendo: «Nunca preguntaste». Y entonces ocurrió algo más. Al día siguiente, recibió una carta sin remitente. Una hoja blanca, escrita a mano. Solo decía: «No todo lo que vale se mide en acciones. Espero que lo entiendas, aunque sea tarde». No había firma. Pero no la necesitaba. Era de Lucía. Él lo supo en cuanto leyó la frase. Y con esa frase, algo se quebró dentro de él. Porque ya no solo se trataba de reparar un error. Ni siquiera de recuperar a una persona valiosa. Se trataba de elegir quién quería ser. El hombre que vendía lo que no entendía por más ceros en la cuenta, o el hombre que se detenía a mirar, por fin, lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Los días siguientes a la carta escrita por Lucía se sintieron como una tormenta sin lluvia. Silencio por fuera, caos por dentro. Juan Antonio intentó trabajar. Fingió seguridad. Habló con los abogados, con los directores, con los asesores del fondo. A cada paso, sentía como el suelo corporativo que él mismo había construido se tambaleaba. No por debilidad financiera, sino por falta de propósito. Por primera vez en su vida, los números no lo convencían. El viernes se acercaba. El plazo límite para aceptar o rechazar la oferta. Y entonces,
Ocurrió lo inevitable. Los inversores mayores lo citaron a una reunión extraordinaria. El salón de juntas estaba frío, aséptico. Ellos, impecablemente vestidos, sentados con las manos cruzadas sobre la mesa. Juan Antonio llegó con el rostro más sereno de lo que sentía. El primero en hablar fue Germán Verástegui, uno de los accionistas históricos de la empresa. Su voz era baja, pero firme. Juan Antonio, hemos sido pacientes. Muy pacientes. Pero necesitas entender lo que está en juego. Estamos hablando de triplicar nuestro capital. De convertir esta empresa en un gigante global. No puedes frenar esto por capricho. Ni por, hizo una pausa, sentimentalismos. Juan Antonio no respondió de inmediato. Miró las caras frente a él. Todas racionales. Todas calculadoras. Eran el reflejo del hombre que él mismo había sido durante tantos años. No es sentimentalismo, dijo al fin. Es responsabilidad. Uno de los directores se rió con condescendencia. ¿Responsabilidad con quién? ¿Con una extrabajadora que te ocultaba cosas? ¿Con un orfanato que ni siquiera figura en nuestros activos? Ahí Juan Antonio levantó la vista. Sus ojos ya no titubeaban. Con la gente que hizo que esta empresa funcionara cuando nosotros solo firmábamos papeles. Con quienes creyeron que el éxito podía tener un rostro humano. Con quienes ayudaban en silencio mientras nosotros nos perdíamos en balances. Verástegui lo cortó con dureza. ¿Vas a tirar todo por la borda por una mujer? La pregunta retumbó en el aire. Y Juan Antonio respondió, sin parpadear. No. Lo voy a hacer por mí. Porque no quiero seguir siendo el hombre que no ve a quien lo rodea. El que traiciona a los suyos por más ceros en la cuenta. Ella, me enseñó eso. Y ni siquiera lo intentó. Lo hizo sin saberlo. Silencio. Tenso. Largo. Uno de los socios levantó la voz, iracundo. Si rechazas esta oferta, presentaremos una moción para destituirte. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondió Juan Antonio. Pero si tengo que caer para sostener lo que importa, entonces caeré con la frente en alto. Se levantó. Se quitó el reloj, símbolo de estatus que siempre lo acompañaba, y lo dejó sobre la mesa. Y por cierto, añadió. Revisen bien los libros. Hay más valor en lo que Lucía Torres construyó en paralelo a esta empresa que en lo que ustedes están intentando comprar. Y se fue. No con arrogancia. No con furia. Con calma. Con dignidad. Esa misma tarde, ya sin agenda, sin reloj, sin traje de ejecutivo, Juan Antonio se subió al coche. No a su Audi blindado, sino a un viejo Peugeot que había conservado desde sus inicios. Manejaba él, sin chofer. Llevaba el cuaderno de tapas azules en el asiento del copiloto, como una brújula que lo guiaba hacia lo único que realmente importaba. Había tardado semanas, pero por fin había conseguido una dirección. No estaba en la ciudad. Una finca antigua, reconvertida en centro de formación rural. Allá, donde las redes no llegaban y el ruido no distraía. Lucía. Lucía se había ido allí a enseñar a mujeres a llevar contabilidad básica, a ayudar a pequeñas cooperativas rurales, a poner orden donde reinaba el caos. Silenciosa. Incansable. Cuando él llegó, la encontró en el patio de tierra, sentada en un banco de madera. Rodeada de mujeres con libretas abiertas. Enseñando. Sonriendo. Tardó en verlo. Y cuando lo hizo, su rostro no mostró sorpresa, ni rabia, ni dulzura. Mostró distancia. Y eso fue lo que más le dolió. Él no se acercó de inmediato. Esperó. Respetó su espacio. Solo cuando la clase terminó y las mujeres se dispersaron, se atrevió a caminar hacia ella, con el cuaderno entre las manos. No sabías que vendría, dijo él. Ni lo esperaba, respondió ella. Silencio. Otra vez ese silencio que decía más que 1000 reproches. Lo leí, dijo, alzando el cuaderno. Todo. Cada hoja. Cada número. Cada carta de esos niños. Y rompí la carta de despido. Pero sé que eso no borra lo que hice. Lucía asintió levemente. Su mirada no era cruel. Era realista. No se trata de borrar. Se trata de asumir. ¿Por qué estás aquí? Juan Antonio respiró hondo.
Porque me equivoqué. Porque pensé que la traición venía de afuera, y venía de adentro. Porque confundí lealtad con obediencia. Y porque tú me enseñaste, sin quererlo, que el liderazgo no es solo estrategia. Es compasión. Lucía bajó la vista. No hablaba. Dejó que él se vaciara. Rechacé la OPA, continuó. Van a intentar sacarme de la empresa. Quizá lo logren. No lo sé. Pero no podía seguir adelante sabiendo que aquello que tú construiste en silencio iba a desaparecer. ¿Y vienes a qué? ¿A qué vuelva? Él negó, suave. Vengo a pedirte perdón. Solo eso. Si vuelves o no, ya no me corresponde decidirlo. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que no soy el mismo. No del todo. Aún tengo que aprender. Pero por primera vez en mi vida, quiero aprender. Lucía se levantó. Caminó unos pasos. El sol caía oblicuo sobre su rostro. Era más delgada. Más serena. Más fuerte. Y entonces, se giró. Lo veré con el tiempo, Juan Antonio. No con palabras. Con hechos. Si quieres cambiar, que se note. No para mí. Para ti. Él asintió. Y por primera vez en años, sonrió con humildad. Gracias por seguir siendo tú. Incluso cuando yo dejé de ser yo. Ella no respondió. Pero tampoco se fue. Y en ese momento, el silencio ya no fue un muro. Fue un puente. Los meses que siguieron fueron un aprendizaje constante, una batalla diaria contra la inercia, contra el miedo, contra el orgullo. Juan Antonio enfrentó la tormenta en la junta de accionistas. No pudo evitar que algunos miembros más tradicionales y codiciosos lo señalaran como un obstáculo para el crecimiento real de la empresa. Hubo amenazas, intentos de derrocarlo, presiones sutiles y directas. Pero también surgieron voces inesperadas, empleados que salieron a defender los valores que Lucía había sembrado en secreto, pequeños inversionistas que enviaron cartas de apoyo, clientes que preferían hacer negocios con una empresa que demostrara humanidad. Y así, lentamente, el viento comenzó a cambiar. Juan Antonio empezó a dedicar horas en la empresa que no se medían en correos ni en informes. Visitó el orfanato que volvió a abrir sus puertas, esta vez con el apoyo visible de la empresa. Coordinó proyectos de ayuda social y creó una fundación en honor a Lucía, con su permiso. Pero lo más importante fue el cambio en él. Dejó atrás el hombre encerrado en la torre de cristal, para ser uno que bajaba a la calle, que escuchaba, que aprendía. Y entonces, un día, Lucía volvió a la empresa. No para ocupar un cargo directivo, ni para manejar cifras. Volvió para coordinar esos programas que tanto había impulsado en secreto, para ser puente entre la empresa y las comunidades vulnerables, para que la ayuda llegara donde debía. El reencuentro fue sencillo, sin palabras grandilocuentes. Dos miradas que decían todo: respeto, perdón, alianza. Juan Antonio comprendió que el verdadero poder no estaba en los títulos ni en el dinero. Estaba en la capacidad de ser humano, de escuchar y de actuar con el corazón. Una tarde, mientras caminaban juntos por el orfanato, donde risas infantiles ya llenaban el aire, él le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Ella sonrió. «Gracias a ti por aprender a ver». Y mientras el sol caía, pintando el cielo de tonos dorados, supieron que esa era la victoria más grande, no la que se mide en balances o en acciones, sino la que se siente en el alma. Porque al final, la verdadera riqueza es esa. Años después, la empresa seguía creciendo, sí, pero con un propósito claro: crear un mundo donde el éxito no se midiera solo en cifras, sino en vidas tocadas. Lucía y Juan Antonio eran socios, sí, pero sobre todo, compañeros de un camino que empezó con desconfianza y terminó en respeto y amor por lo que realmente importa. Y en cada sonrisa de un niño alimentado, en cada hogar reconstruido, se recordaba que a veces, la verdad más simple es la que tiene el poder de cambiarlo todo. Porque en la vida, más allá del poder y la riqueza, lo que realmente nos define es la capacidad de abrir el corazón, de ver al otro en su vulnerabilidad y dignidad, y de transformar con nuestras acciones no solo el mundo que nos rodea, sino también el que llevamos dentro, y es en ese acto de entrega silenciosa donde reside la verdadera grandeza, la que no se mide en cifras, sino en el amor que somos capaces de sembrar y en la esperanza que logramos despertar. Porque solo cuando aprendemos a mirar más allá de nuestras propias sombras,
a reconocer el valor oculto en cada historia y a tender la mano sin esperar nada a cambio, descubrimos que el verdadero éxito no es la conquista del mundo, sino la conquista de la humanidad que hay en nosotros.